buenas tardes a todos. Estamos en el evento organizado por Foro de Foros sobre la nueva carrera espacial y en esta conversación tendremos con nosotros a un grupo muy nutrido de ponentes, todos ellos con mucho conocimiento y experiencia en este tema. A los que nos estáis viendo, simplemente recordaros que podéis hacer preguntas que responderemos al final de la conversación. Y ahora tendremos 1 hora y 10, 1 hora y cuarto de conversación y después vendrá el turno de preguntas que las iremos repartiendo a cada uno de los ponentes. Paso a presentar brevemente a cada uno de nuestros invitados de hoy para que vayamos ya al debate, que al final es para lo que hemos venido aquí, ¿no? Entonces, bueno, hoy están con nosotros Antonio Abad, que es director técnico y de operaciones de Hispasat, responsable de la definición e implementación de sistemas satelitales, lanzadores, centros de control y estaciones terrenas. Luego tenemos a Andrea García, investigadora del programa Ciudades Globales del CIDOB. También es parte del comité del Foro Europeo de Ciberseguridad, miembro de Odiseya y parte del grupo NATO 2030 Young Leaders. Que de hecho, Y de los enhorabuena. vuestros, que no se olvide. Exactamente, analista del orden mundial. Y luego, por otro lado, Juan Pons, coronel retirado y analista de asuntos espaciales y de defensa. Y Juan lleva más de 30 años centrado en estudiar y analizar todo el campo del desarrollo tecnológico y geopolítico espacial. Juan Tomás Hernani, que es ingeniero industrial, economista, fundador y consejero delegado de Satlantis y también consejero coordinador de Independientes de Dominion. Raúl Verdú, jefe de operaciones y cofundador de PDL Space, una empresa centrada en proporcionar acceso científico y comercial al espacio, a pequeños satélites y carga útiles. Raúl, he de decirte que soy muy fan porque cuando vi que tenías 30 años y habías hecho todo esto, dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Sabes? Que me quedan 4 años para hacer esa ronda de inversión. Pero bueno. Y por último, Javier Ventura Traveset, que se nos ha unido, hemos conseguido que se una a última hora. Es doctor, ingeniero de telecomunicaciones y desde hace más de 30 años trabaja en la Agencia Espacial Europea, organización en la que ha estado inmerso pues, en múltiples programas espaciales y actualmente es el director de la Oficina de Ciencia de Galileo. Y yo, bueno, yo soy Eduardo Saldaña, codirector del Orden Mundial, responsable de moderar esta amplia mesa. Y quiero agradecer personalmente a Margarita López Medrano y a Ignacio Escribano y también al resto de gente de Foro de Foros el esfuerzo por juntarnos hoy aquí por tratar un tema tan poco común como es esta nueva carrera espacial. Por último, nada, recordaros a vosotros, a los invitados, que podéis intervenir tras la respuesta de algún compañero, me lo indicáis, ya hemos dicho, podéis levantar la mano, simplemente hacer algún tipo de sonido y yo os di la palabra, y pues para replicar o añadir algo. Somos unos cuantos, controlaré los tiempos, así que ahora yo os diría que vamos al lío, que al final es a lo que hemos venido aquí nosotros y la gente que nos está viendo. Hace unos días vimos que la sonda lunar china Change 5 alunizó y con esto se confirmaba que será la primera sonda en volver a traer muestras del suelo lunar a la Tierra, que es algo que no ocurría desde hace 50 años, si no estoy equivocado. Con esto China se convierte en el tercer país en haber extraído muestras de este satélite y voy a empezar preguntando a Antonio Abad directamente si estamos ante esa nueva carrera espacial, que es lo que da título al evento, y sobre todo, ¿qué diferencias hay entre esta nueva carrera espacial con la carrera espacial que tenemos todos en mente? Pues muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias Eduardo por vuestra invitación. Y yo creo que sí, yo creo que esta noticia que tú citas y otras noticias que yo creo que están en la mente de todos, de recientes eventos en los que compañías como SpaceX han puesto astronautas en la Estación Espacial Internacional y otros hitos que se han conseguido en los últimos años, pues sí que ponen de manifiesto que estamos ante esa nueva carrera espacial. En cuanto a las diferencias con la anterior, la primera y yo creo que más relevante de todas es el desarrollo de la tecnología de la microelectrónica en estos años, que hace posible en estos momentos abordar esta carrera espacial con unos medios realmente muchísimo más potentes de los que se podían tener entonces. Os recuerdo que en el inicio del programa Apolo, el inicio del programa Apolo es anterior a la famosa ley de Moore esta de la multiplicación de las capacidades de los procesadores, la duplicación de la capacidad de los procesadores cada 18 meses. Y por poner un número que seguro que es impreciso, pero da un poco idea de la magnitud,
pues decir que un iPhone de hoy día, un teléfono celular de los que tenemos, digamos, a disposición de cada una de las personas de hoy día, tiene varios miles de veces la potencia del ordenador que se utilizó para diseñar el programa Apolo. Entonces, pues imaginaros en capacidad computacional cómo estamos en relación con los medios que se tenían en aquel momento. Realmente eso es un hecho relevante que cambia radicalmente la aproximación que tenemos al mundo de los proyectos espaciales actuales versus la época esta de los pioneros. El segundo elemento que creo que es diferencial es la irrupción del nuevo espacio. Esto que hemos venido a denominar como New Space, que si me permitís comentarlo de una manera muy rápida, pues para mí consiste en una nueva manera de hacer las cosas, fundamentalmente sin tener todas las respuestas. Mientras que la aproximación del espacio clásica es que primero resolvíamos todos los problemas y todas las preguntas, y cuando teníamos todas las preguntas entonces nos poníamos a hacer las cosas, pues hay una nueva, o se plantea una nueva manera de hacer las cosas con métodos de prueba y error, con métodos de falla, digamos, de probar las cosas sin tener todo asegurado, que permite evolucionar más rápidamente en el desarrollo de la tecnología. En este sentido, a mí me gustaría decir que esto del nuevo espacio está bien aplicado en determinado ámbito. Evidentemente, cuando estamos hablando de poner un cohete con astronautas o en mi caso de poner en marcha una inversión de varios cientos de millones de euros, digamos, los niveles de riesgos con los que tenemos que manejarnos son evidentemente de otro nivel. Pero en actividades de desarrollo de innovación tecnológica sí que creo que hay una aplicación muy interesante de este paradigma del nuevo espacio que nos hace avanzar mucho más rápido de lo que estábamos acostumbrados a avanzar con el paradigma clásico del resuelvo los problemas de diseño y cuando termino los problemas de diseño inicio la fabricación. La tercera característica, creo, de esta nueva carrera espacial también está relacionada con algo que ya he dicho antes y es la intervención de las empresas privadas. Uno de los hechos que he citado ha sido la aparición de una compañía como SpaceX que pone astronautas en órbita y es una compañía puramente privada. Yo creo que esto es un buen ejemplo digamos, de cómo se pueden combinar los recursos públicos y privados para poder hacer más cosas y poder llegar más lejos en este tipo de proyectos que ya son suficientemente complejos y requieren de una cantidad de recursos muy importante. Entonces, yo creo que otro de los ámbitos que ha marcado y que creo que va a marcar en el futuro la actividad espacial es el tema de la colaboración público-privada, donde los gobiernos pueden actuar como catalizadores para arrancar determinados proyectos que luego finalmente se pueden completar con una financiación privada. Sí. Y para terminar... Vale, ve al punto y pasamos a la siguiente. Vale, venga. Para terminar, simplemente decir que la última característica es que probablemente también asociado con las empresas privadas, la carrera espacial ahora está muy centrada también en el tema de aplicaciones, no solo en el tema de exploración, y yo creo que la carrera espacial también se está jugando en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito de la navegación, de la observación de la Tierra y de otras aplicaciones. Vale, Javier, ¿qué te he visto levantar la mano? No, simplemente gracias. Buenas tardes a todos. Sí, simplemente completar rápidamente 4 datos rapidísimos de cuán diferente es el espacio de los años 60 ahora. Hay actualmente 90 países que tienen satélites propios. En aquella época solo había 2 potencias. Tenemos prácticamente el 20% de las agencias espaciales, todo el dinero del espacio, solamente el 20% es dinero institucional. El resto, el 80%, es dinero privado, ¿no? Y de ese dinero privado, la mayoría ahora es en el campo de las aplicaciones, como decía Antonio, ¿no? El espacio se ha convertido en algo absolutamente esencial en nuestras vidas, ¿no? Ya no podemos vivir sin él, ¿no? Es un cambio de paradigma, la industria privada que decía él, ¿no? Y ese efecto multiplicativo en tantos otros sectores de la economía. Cooperación internacional, podríamos hablar toda la noche, pero fíjate estos datos rápidos, ¿no?
Raúl, te veo cabecear. ¿Quieres decir algo? Sí, no, o sea, bueno, buenas tardes a todos. La verdad que como han mencionado la empresa privada y casualmente nosotros tenemos un humilde proyecto de desarrollo de un lanzador, de un cohete espacial para lanzar satélites pequeños al espacio, ¿no? Y esa miniaturización. Y asentía porque la verdad que es un placer estar charlando ahora con amigos porque la industria espacial en nuestro país es muy chiquitilla y da gusto, ¿no? Como un discurso que nosotros solemos dar digamos, a gente, a diferentes players, proveedores, clientes, socios, etcétera, que digamos que las personas que más saben de nuestro país de esto, pues un poco ratifican, ¿no? Esa nueva tendencia que hay en la industria, esa industria espacial, ¿no? Y que siempre subrayo, que a esto a Javier también se lo he escuchado decir muchas veces, que nuestro país, en España, digamos, tenemos un gran papel, ¿no? en esa industria, que parece que tenemos una participación totalmente anecdótica, ¿no? Por si sales a la calle y le preguntas a cualquier persona, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Participamos directamente en los grandes programas espaciales a nivel internacional como país. De hecho, luego iremos en profundidad al tema de España. Tenemos ahí reservado alguna pregunta. Ha mencionado Javier el tema de que antiguamente estaba dominado por Rusia y Estados Unidos. Y quería preguntarle a Andrea ¿qué es de Rusia y Estados Unidos actualmente? Porque de repente hemos visto que hay una diversidad de actores muy grande, otros países se han sumado a esta nueva carrera espacial y ¿realmente siguen siendo las potencias de antaño? Pues a ver, yo no es por dármelas de divagadora ni filósofa ni nada por el estilo, pero yo creo que como todas las preguntas es un sí y es un no, ¿no? y seguramente aquí mis compañeros podrán añadir mucho más, ¿no? Es cierto que todo el tema de la exploración espacial empezó pues en la competición geopolítica entre estos dos países, de los cuales yo creo que también es importante señalar que empezó todo esto fue la Unión Soviética y no Rusia. Y eso también tiene mucho que ver con cómo estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, pues, un poco por mencionar algunos hitos curiosos, porque entiendo bueno, que los 50 y pico que he visto que estamos por aquí hoy reunidos, pues no todos habremos tenido la posibilidad o el privilegio de poder leer más de esto. Realmente, ¿por qué se fue al espacio? Pues por una cosa muy sencilla, porque desde arriba puedes espiar mejor. Entonces, eso para empezar, ¿no? Desde arriba puedes espiar mejor porque puedes verlo y me da exactamente igual, que ya no necesito meterme con un caza en tu territorio, que me pilles, me lo bajes y de repente tengamos un problema gordo, ¿no? A ver, desde arriba, ¿quién es el guapo que me dice que no mire? Entonces empezó un poco por esto y luego también por el tema de las comunicaciones, porque para la necesidad de comunicarnos a larga distancia, me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, 55, la Moon Bounce, ¿no? Que es una de las operaciones que, digamos, que empezó todo esto, que básicamente lo que hacía Estados Unidos o lo que quería era utilizar a la Luna, pues un poco para que chocara la señal y llegara a un barco que había, pues rondando un poco por cerquita donde estaba la Unión Soviética y que, bueno, que no me lo pillaran, ¿no? Entonces, en este tipo de competición de nuevas aplicaciones, sobre todo dentro del punto de vista pues de la inteligencia militar, todo este tipo de temas, es cuando nace esa carrera espacial realmente. A día de hoy, ¿qué queda de ella? Pues queda de ella que Estados Unidos es el país con mayor número de satélites ahora mismo en órbita, pero muy, muy por delante del segundo, que ojo, no es Rusia, sino China. Queda de ella que Estados Unidos es uno de los pocos países que tiene pues, armas antisatélites, que tiene además empresas privadas punteras que están llenando el espacio de minisatélites. Pues, hemos hablado de SpaceX, ¿no? Lo hemos mencionado, pero por ejemplo Jeff Bezos también tiene su propia empresa montada para hacer esto y luego tenemos Virgin también por ahí, tenemos muchísimos actores. ¿Qué queda entonces de Rusia? Pues de Rusia queda, en primer lugar, el prestigio y la investigación que han hecho detrás, porque no olvidemos que Rusia, la Unión Soviética, fue el primer país en poner un satélite ahí arriba, ¿no? Queda también detrás pues, toda esa tradición, digamos, de innovación tecnológica, que es lo que nos falta. Pues nos falta que tenemos unas estructuras caducas, unas estructuras que se han intentado remodelar durante los últimos años, quedan este tipo de cosas. Entonces, ¿hasta qué punto Rusia sigue siendo un actor importante? Hasta el punto de decir que, aquí me voy a meter un poco en berenjenal porque he visto que hay gente de la ESA, hasta el punto de decir que hemos obligado a la Unión Europea, bueno, más que a la Unión Europea, a la ESA, a conseguir montar nuestras propias lanzaderas porque dependemos un poco de Rusia en esto, ¿no? Pues Ariadne y Vega vienen un poco para intentarnos quitar de encima los suyos. Entonces, creo que también, metiéndome un poco en roña, ¿no? Pues porque, bueno, pues cuando te rodeas de gente tan guay, pues te gusta mucho que te contradigan,
también queda decir que a pesar de que Rusia bueno, siga siendo importante por este tipo de cosas, pues he mencionado los Soyuz, es importante también mencionar que el hecho de que empresas como SpaceX con la cápsula Dragon estén ahí intentando ganar mercado es también para reducir dependencia de Rusia, ¿no? Entonces, un poco para resumir, Estados Unidos es sin duda el que sigue en el espacio, ¿no? de manera pues, primaria, es el actor más fuerte, más importante. Todo pinta que va a seguir así, pero Rusia, a pesar de que tenga muchas cosas que arreglar por dentro, muchos fallitos internos, aún tiene mucho que contarnos. Bien. Un comentario, Eduardo, simplemente una Sí, curiosidad para que Andrea, para informar a Andrea también que le va a gustar esta historia. La razón principal, ¿sabes?, de por qué Europa empezó a hacer sus propios lanzadores, Ariane 1, en primer lugar, ¿no? Pues había toda una tradición francesa y tal, pero lo que realmente fue el decisivo de aquí nos vamos a invertir dinero fue más bien un problema con Estados Unidos. Fíjate, Andrea, queríamos lanzar, nos lanzaban satélites para pruebas y cuando hicimos el primer satélite de telecomunicaciones, que ya era comercial, que de alguna forma iba a competir con los Estados Unidos, le dijimos a los americanos, bueno, ¿nos lo lanzáis? Dijeron, no, este no lo lanzamos porque este compite y nos quita mercado. Dijimos, ¿cómo? Que hay el riesgo de que no... Entonces dijimos, oye, urgentemente hay que hacer nuestros propios cohetes, hay que tener un acceso independiente al espacio. Esto te estoy hablando de los años 70, ¿no? Y el primer lanzamiento que fue en el año 78. Es la independencia estratégica. Claro, el acceso al espacio independiente absolutamente esencial. Autonomía. Todo el tema de la autonomía. Exactamente. Pero me ha gustado mucho que le hayas traído, claro. Cuanto más veo que quieres decir algo, dime. Sí, no, yo quería mencionar que bueno, primero, muchas gracias a Foro de Foros por invitarme y estar en el medio de esta cuadrilla de amigos. Bueno, quería decir que un poco el tono de la conversación tiene mucho de contenido geopolítico, ¿no? y de equilibrios mundiales de un lado y de otro, y de los grandes retos de la humanidad hacia la exploración espacial, etc. Pero hay otro mundo que forma parte de la misma actividad, que es un mundo muy cotidiano y que no estaba tanto antes, ¿no? Javier daba unas cifras de actividad y es verdad que hay pues eso, el mundo en el que está Antonio de vender servicios de telecomunicación por satélite, de vender broadcast de televisión y tal, que son 120.000 millones y que está a la baja, ¿no? Pero si nos centramos solamente en nuestro circulito pequeño, vamos a poner menos de 20.000 millones, ¿no? ¿Quién está ahí que no estaba antes, ¿no? Por supuesto está SpaceX, que habéis mencionado, que viene a hacer cosas parecidas a las que se estaban haciendo, pero ha pegado un hachazo a muchos paradigmas, ¿no? Porque está lanzando 2 cohetes al mes como si fuera esto una estación de autobuses. Y empieza a ser ya mucho menos aquello de voy a buscarme un broker de lanzamientos que me mire por el mundo. No, pues te vas a la estación de autobuses que hay dos cohetes al mes que salen de SpaceX. Y además, pues, o sea, estableciendo una pelea de precios importante. Pero es que no solo eso. Es que esto nos está recordando que el negocio del espacio es un negocio, el negocio del espacio hacia adentro, olvidándome la parte de exploración, es un negocio de datos. O sea, es un negocio de transmisión, es un negocio de captación, procesamiento, es un negocio digital. Y, queridos amigos, los negocios digitales están sufriendo unas disrupciones gigantescas. O sea, desde los medios de comunicación a las empresas de telecomunicación, en fin, a los bancos y gente que depende de la cercanía que tenga al fuego, pues le va tocando más o menos, ¿no? Y nosotros, parece que no, porque hablamos de cohetes, hablamos de TRLs 9 y de cuestiones de estas, pero al final la fiesta la paga la economía digital. ¿Y quién ha venido aquí para quedarse? Pues ha venido Amazon, que ha montado su AWS y que es la primera red de estaciones de tierra y que hace 2 años no estaba, ni se le esperaba, ¿no? Y aquí está. Y ha venido Google y con una estrategia más, vamos a decir, quizás menos transparente y menos aparente, está muy interesado en saber esto de la observación como parte de su modelo de negocio core, ¿no? Y está, pues en fin, el propio Elon Musk, etc. Entonces, yo creo que estos que son los que están haciendo esas inversiones gigantescas, ¿no? O sea, que cuando un señor va a poner ahí 1000 satélites, y sobre todo en órbita LEO, ya no son los GEOs que miran a España, es que los LEOs no tienen bandera. Entonces, si alguien se va a meter en un servicio 5G de telecomunicación para IoT, pues que se lo piense, porque
los señores de Amazon van a tener 1000 satélites ahí dando vueltas, ¿no? O sea que esto va de autopistas de 20 carriles que nos están trazando diciendo, Dios mío, ¿dónde tengo yo mi parcelita? O sea, si está en el medio de la autopista entre el carril 3 y el 5, pues me van a matar cuando entre y salga de mi casa, ¿no? E igual resulta que la he posicionado bien y me voy a beneficiar porque mi terreno ahora tiene acceso a la autopista. Entonces, o sea, esta visión, que no es la visión clásica del New Space y el Old Space y tal, sino que es que esto está sucediendo a una velocidad gigantesca porque las grandes inversiones están proviniendo de las empresas de mayor CAPEX del mundo que están entrando aquí porque esto es un negocio de datos. Claro. Yo antes voy a dividirlo en dos partes. Quiero preguntar a Juan Pons, y ahora iremos con el tema de las empresas privadas, porque me parece de lo más interesante de este debate. Además, se me están ocurriendo unas preguntas para lanzaros. Pero hay algo que habláis de los intereses y que tiene en este caso yo hablo de los estados, que se han ido sumando a esta nueva carrera. Y, por ejemplo, me pregunto, Juan, si un país como un Emiratos tiene la misma motivación que puede tener Estados Unidos, o si los intereses de estos nuevos actores se están moviendo más en ese plano de diversificación económica, de ver el nicho de mercado de los datos, y me gustaría ver si Juan Pons me puede responder a ello. Juan. Gracias, Eduardo. En primer lugar, buenas tardes a todos. Antes de responderte, quisiera precisar unas cosas que ha dicho Andrea en relación con Estados Unidos, que tiene misiles antisatélite, ¿cierto? También los tiene Rusia, también los tiene India y también los tiene China. Y luego, otra apreciación es sobre el tema de Vega, el lanzador europeo Vega. Vega es un gran lanzador, de 17 ocasiones que ha volado, ha tenido 2 fallos, uno nos ha atrapado a nosotros, quizás hablemos luego, pero ya quisiéramos nosotros, ¿verdad, Raúl?, tener la capacidad de la industria italiana para tener un lanzador como Vega. Soyuz tiene más de 1000 lanzamientos, es muy fiable y su tasa de éxitos es, bueno, descomunal. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, Eduardo, vamos a ver, Emiratos tiene unos condicionantes que no tienen otros países que se han subido al carro del espacio. Y la principal razón es que tiene muchos recursos, sabe que depende del petróleo y de sus productos derivados y también ve que a largo plazo eso se va a acabar. Con lo cual lo que está haciendo es diversificar o intentar diversificar su industria, incrementarla en el propio país, facilitar que se asienten en su país empresas espaciales y sobre todo invertir mucho en un mercado que ellos, por los estudios que han hecho, ven que es muy pujante. Eso lo saben nuestros dos industriales, Antonio y Juan Tomás, saben que eso va muy para arriba. Entonces, otros países, ese es el caso de Emiratos, pero otros países lo hacen por desarrollar su industria, evidentemente, tener un lugar en el espacio, caso de Corea del Sur, por ejemplo, y otros más, pues cito Angola, cito Sudáfrica y podría citar muchos más países, digamos, menos desarrollados, que lo hacen por prestigio. De cara a determinados países, decir que yo tengo un satélite mío, aunque lo que he hecho ha sido pagar que me lo construyan y que lo lance otro, por ejemplo China, que son los que más lo hacen, pues a ese país le da un prestigio y a su presidente o primer ministro le da bueno, una posición privilegiada. No sé si he respondido con esto a tu pregunta. Sí, claro, porque yo lo que me pregunto es si realmente estos países pueden llegar a tener una capacidad de competir con los grandes actores, como pueden ser son Estados Unidos o un China que va creciendo, o incluso con las grandes empresas privadas, porque lo que estoy viendo, y esto creo que Raúl nos puede alumbrar un poco con esto, pero es una empresa y verás cómo vais entrando ahí, al final, ¿qué ventajas y desventajas tiene que las grandes compañías accedan con unos recursos económicos que muchas veces superan, económicos y de datos, que superan al de estados que empiezan en este mundillo, pues como decís, bueno, empiezan en este mundillo, tienen sus inicios como un Angola o un Sudáfrica? Sí, bueno, un poco la visión que tenemos o que tengo yo digamos, si la pregunta es ventajas y desventajas de empresa privada respecto a organismos públicos, digamos, y yo creo que Antonio antes ha dado un poco la clave, en la industria espacial existen, que podamos decir empresas privadas 100% privadas como una cadena de supermercados, se me ocurren muy pocas, ¿no? Al final está en la colaboración público-privada, ¿no? SpaceX, los grandes hitos que ha conseguido no ha sido gracias a los Venture Capitals de Estados Unidos. Los Venture Capital invirtieron muchos millones, digamos, en la fase semilla de SpaceX, por allá por 2004, pero
el gran desarrollo de las grandes empresas privadas, como el caso de SpaceX, que es el más sonado, ha sido en parte gracias a la colaboración pública, ¿no? Y haber conseguido grandes contratos, haber ganado grandes contratos, por ejemplo, de NASA, ¿no? En Estados Unidos. Y que en Europa, poco a poco, ya se van viendo, digamos, también semillas de programas de ese tipo, lo cual nosotros pues celebramos porque creemos que es el camino, ¿vale? Yo creo que la empresa privada tenemos que aprender mucho de las instituciones porque son las que llevan décadas desarrollando tecnología espacial y de las que, en cierta manera, nosotros, por ejemplo, en PLD, que desarrollamos lanzadores, usar, ¿no? Esa herencia, ese esfuerzo que se ha hecho tanto económico como científico de desarrollar tecnología, poderla aplicarla digamos, a una industria y generar estado del bienestar, puestos de trabajo de alta calidad en nuestro país, traer talento, etcétera. Y luego desde la industria privada pues podemos ofrecer ciertas, por así decirlo, ventajas o aproximaciones distintas que quizá en un programa público pues no se puede desarrollar, ¿no? Lo que decía, lo que comentaba Antonio, de esas, digamos, velocidad en el ciclo de desarrollo, ¿no? De test, fallo, y en ese cambio de forma de gestionar los riesgos. En la industria espacial el tema de gestión de riesgos es algo que está muy profesionalizado y que conocemos bien. La gestión de riesgo que hacemos, por ejemplo, humildemente en PLD, y la gestión de riesgo que se hace en un programa institucional para una sonda que vaya a Marte, como los requisitos son distintos, la gestión de riesgo también son distintas, ¿no? Que no me atrevo, vamos, no se me ocurre ni pienso decir qué es mejor ni qué es peor, sino que cada programa con sus requisitos puede asumir ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la industria privada, a la hora de desarrollar subsistemas y en toda la fase previa al vuelo, pues podemos ser muy agresivos y, por ejemplo, podemos asumir pues que nos falle un motor, que nos falle un ensayo, claro. y hacer más iteraciones, quizá. Y Antonio, una pregunta que esa te la lanzo a ti que se me está ocurriendo ahora. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, una empresa privada con una capacidad económica menor puede hacer frente a la entrada de gigantes como Amazon o Google? Bueno, yo creo que en este sentido hay una respuesta que tenemos que plantear a nivel de Europa, que ya se está planteando a nivel de Europa en relación con estas iniciativas, y yo creo que ya está la Comisión Europea y en particular el comisario Breton ya ha anunciado el interés de crear una constelación de satélites europeos que compita con estas grandes iniciativas que hay en Estados Unidos y en China en el área de las constelaciones. Desgraciadamente, como se comentaba antes en el panel, en Europa no tenemos la capacidad de tener los venture capital que hay en Estados Unidos, que sirven de semilla para estas empresas que, como SpaceX, que luego posteriormente reciben esa inyección de fondos a través de programas de NASA o a través de programas del Departamento de Defensa americano, y que permiten crear estos grandes macroproyectos. El hecho de que no tengamos en Europa esos venture capital hace necesario el que, en este caso, administraciones públicas como la Comisión Europea tengan que poner esa semilla, tengan que liderar ese proceso de arrancar este tipo de iniciativas. Pero yo creo que lo estamos haciendo, se está poniendo en marcha, y yo creo que desde Europa se va a dar una respuesta adecuada a este tipo de iniciativas. Por responder a tu pregunta, a nivel de compañía privada no podemos competir. A nivel de entidad política como Europa, yo creo que sí que podemos competir y que estamos dando una respuesta a este tipo de retos que plantean el que otros países, otras potencias desarrollen estos sistemas. Volvemos a la pregunta un poco de la autonomía de los, digamos, de los grandes países o de los grandes bloques en las actividades más estratégicas. Y las telecomunicaciones, como el acceso al espacio, como la navegación, pues yo creo que son actividades estratégicas donde la independencia geopolítica
pues requiere de tener esa capacidad de tener tu propio sistema. Yo creo que, Eduardo, ¿sabes? Sí. Simplemente por decir exactamente lo que dice Antonio, que decir, cuando Europa tiene una dependencia económica muy tan grande, como pasaba con los lanzadores, yo no me puedo permitir no tenerlo, como pasaba con las telecomunicaciones. No olvidemos que empezaron con programas institucionales en los años 80, eran estatales, había una organización que se llamaba Eutelsat, que era una empresa, era una organización internacional, hoy Inmarsat se convirtió en empresas privadas, y ese apoyo hizo posible que Europa, 1 de cada 3 satélites de telecomunicaciones lo hacíamos en Europa, ¿no? O el 50% de los geos lo lanzaba Ariane, ¿no? Lo que te quiero decir es cuando Europa ve esa evidencia, es cuando reacciona, y es el caso de Galileo, ¿no? Cuando vemos que nuestra economía depende de una forma tan brutal de la navegación por satélite, dice, no podemos permitirnos esto. Y entonces Europa institucionalmente reacciona y hoy por hoy Galileo tiene unos servicios que superan a GPS. Confiemos que eso pase también en las grandes constelaciones, Antonio. Bien. De hecho, ahora quiero, Andrea, se me está ocurriendo una pregunta y digo, a ver si, porque yo sé que tú eres más de ese campo de la geopolítica, Sí, sí. estoy pensando cómo puede influir lo que ocurre en el espacio en los cambios que estamos viviendo aquí en la Tierra, por así decirlo. Estamos viendo que las grandes tecnológicas consiguen cada vez más peso, incluso muchísimo más que actores estatales, ¿no? ¿Cómo puede influir que éstas tengan ese peso tan importante en la carrera espacial en el campo que van ganando a nivel terráqueo, por así decirlo? Es decir, ¿puede favorecer a una mayor penetración por la gestión de datos, inversión tecnológica, desarrollo de microchips? Es decir, ¿se retroalimenta eso? Pues mira, justo antes se ha mencionado el tema del 5G, ¿no? Y de meter más satélites, y es verdad, y hemos mencionado un montón de empresas que están ahora mismo generando esas redes, ¿no? Que intentan envolver al planeta como si fuera un caramelo en un montón de... No, bueno, pues eso, básicamente pues lo que está haciendo Starlink, ¿no? Venga, me pongo a lanzar satélites ahí fuera y un poco la idea es eso, ¿no? Es envolverlo. ¿Por qué? ¿Y por qué precisamente estas empresas? ¿Por qué se nos quiere meter Amazon? ¿Por qué se nos quieren meter muchas otras? Pues es que es muy sencillo. El mercado de datos es ahora mismo uno de los más rentables que existen a nivel mundial. Y aunque a pesar de que ahora la gran mayoría pues yo que sé, pongamos por ejemplo Internet, todo va más cableado, todo esto se va a, o sea, va a ampliarse muchísimo más y la infraestructura que tenemos terráquea, como has dicho, se nos va a quedar insuficiente. Claro, esa capacidad de previsión, de decir, oye, viendo lo que va a pasar aquí, me meto fuera, eso es importante. Pero yo creo que también es muy importante tocar en todo el tema de la digitalización de continentes en vías de desarrollo, ¿no? Pues pongamos África, pongamos otro tipo, pues ciertas regiones en América Latina, más allá de las zonas urbes, el poder llevar conexión a Internet a ese tipo de lugares y el ser tú, tu empresa, la que gestione todos esos datos, te va a dar una ventaja competitiva en muchas otras tecnologías, ¿no? Estamos hablando de espacio, pero al fin y al cabo recopilar ese tipo de datos te va a ayudar mucho en desarrollo, por ejemplo, de inteligencia artificial y demás. Y además tu propio peso como empresa a la hora de hacer un poco de lobby y evitar que te la líen. Ejemplos muy concretos. Ayer debería haber salido la Digital Services Act, se retrasó al 9, se ha retrasado al 15. ¿Por qué? Pues precisamente esa capacidad que tienen las grandes empresas tecnológicas ahora mismo de decir, oye, señores, espérense ustedes, ¿no? Entonces yo creo que es importante también añadir a estas empresas privadas al punto de vista geopolítico, porque como, bueno, Edu ya me conoce desde hace 1000 años, yo vengo del mundo de la geopolítica y de todo el tema de la competición geoestratégica, entonces precisamente yo creo que este es un añadido muy importante, ¿no? Y estoy viendo que hay un montón de preguntas ya y muchos de ellos quieren precisamente saber de esto. Nada es baladí y el espacio, al fin y al cabo, estamos hablando de un dominio. Aquí me meto un poco OTAN, pero desde el 2019 OTAN reconoce espacio exterior como dominio estratégico. Eso es, bueno, hace una respiración, ¿no? Estamos hablando que es un lugar donde no hay grandes acuerdos internacionales presentes, donde no hay grandes... no hay tratados, o sea, está el Outer Space Treaty, pero que, bueno, hola, es que, por favor, es de los años 60, pues que eso nos puede decir ahora, ¿no? Pues cosas muy concretas, pues precisamente por la naturaleza en la cual se hizo ese tratado no se define que es un arma espacial, bueno, pues es un problema que tenemos ahora. El único tratado que hay, ojo, también ratificado por, creo que eran 5 países, claro, antes lo decía Javier, ¿no? Decía, no miento, Juan, no, has hablado de ASATs, has hablado de antisatélites y has dicho Estados Unidos, es verdad, ahora mismo hay 6 países que tienen este tipo de tecnología. Bueno, pues si ya nos ha ratificado 5, tenemos problemas. Otro tipo de cosas, ¿no? Todo este tipo de competiciones, de tratados,
de acuerdos se hacían entre Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora mismo vemos que el siguiente competidor no es precisamente Rusia, sino China, ¿no? Que está fuera. Motivo precisamente del auge de China del que Estados Unidos haya salido también de tratados nucleares. O sea, hay mucha tela que cortar y es, digamos, un dominio muy nuevo donde hay muchos actores muy diferentes, la gran mayoría registrados, porque cada cosa que lanzas fuera tiene que venir registrado bajo bandera nacional en Estados Unidos, y que tenemos, bueno, pues todo este gran problemón, ¿no? Encima. Juan Tomás, que te veo por ahí. Sí, dime. Me parece interesantísimo tu comentario, Andrea. Y que, digamos, esta nueva adición a las defensas nacionales, donde el ejército del aire pasa a llamarse ahora el ejército del aire y el espacio, ¿no? Con ese contenido, pues claro, o sea, para un ciudadano de a pie que no se piense que tenemos un cono con centro España y radio el universo de soberanía, ¿no? O sea, ¿qué es la soberanía en el espacio? Pues al final la soberanía es la tecnología. La soberanía es la tecnología, es la capacidad de digamos, tomar tus propias decisiones y dentro de la tecnología, sabiendo que no vas a poder abordar todo, ¿qué es lo que haces? Porque esa decisión yo creo que ya requiere mucha precisión e inteligencia competitiva, ¿no? Porque uno podría pensar, si yo no soy capaz de hacer un satélite nacional, voy mal. Si no, entonces, bueno, pues hay que ver quiénes son tus amigos y enemigos, cuál es la competencia en los mercados, digamos, los mercados comerciales y al final probablemente yo creo que la decisión de cuál es la tecnología que te da la soberanía es aquella que te permite ser competitivo a nivel internacional. Porque si lo que vas a tener es un cacharro, pues con el argumento de la soberanía que se da mucho en nuestro sector, ¿no? O sea, que si todo el mundo reclama su cacharro, pues al final eso no va a ir a ningún sitio, ¿no? Yeah. Y otro tema, Eduardo, muy importante que ha evocado Andrea y Juan, es el tema de todo el tema de derecho espacial, ¿no? Hay más cosas que los acuerdos de la Outer Space, hay reglas, tú no puedes poner un satélite donde te dé la gana, tienes unas frecuencias que tienes que emitir, por supuesto hay sistemas, pero queda mucho por hacer y esto es un tema esencial. Por ejemplo, lo que has mencionado, si algo se deja en el espacio, ¿qué pasa? ¿No? Toda la problemática de la basura espacial, si hay una colisión en el espacio, ¿qué pasa? Y si incluso vamos a temas aún más divertidos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cojo recursos de un asteroide y los exploto? ¿Es legal hacerlo esto en mi empresa? Todo eso está ahora en el candelero, ¿no? ¿O qué pasa con las posibilidades en la Luna? O sea, podríamos hablar toda la tarde de ese tema. Claro, de hecho vamos por partes. Andrea, responde y ahora lanzo la siguiente pregunta a ti, Juan Pons, que no me estás hablando mucho, ¿eh? Vale, por partes. Es que no quería que se me escapara este tema. Antes, cuando Juan Tomás ha hablado de soberanía, es que me encanta traer siempre esta anécdota a colación, ¿no? En los años, creo que fueron 60, 70, los países del Ecuador firmaron una declaración, la Declaración de Bogotá, declarándose soberanos sobre la órbita que tenían encima, la GEO, que es, por ejemplo, donde ahora mismo se posicionan pues, todos los satélites de tipo Meteosat y bueno, meteorológicos, y ellos dijeron que no, que efectivamente, que vamos a ver que qué puñetas, que aquí soberano soy yo en mi territorio, ¿no? Entonces esto significa que también para arriba, y por supuesto eso al final quedó en papel mojado, pero también es un debate que está muy acuciante, ¿no? Es decir, hasta qué punto yo me puedo reclamar soberano, porque también lo ha dicho Javier Ventura, existen normas, muy cierto, pero luego lo que no existe es la capacidad de reforzarlas y de hacerlas cumplir. Entonces, si ahora mismo tenemos satélites rusos dándose vueltecitas, desviándose un poquito para ver si pueden sabotear y un poco meterse la señal del de al lado, pues le puedes dar un capó, ¿no? Pero realmente hasta qué punto puedes decir, oye, señor, para usted. Pues eso tampoco lo tenemos. Y Juan, tú como coronel, viendo esta situación que se está exponiendo, ¿tú crees que es posible que lleguemos a una militarización del espacio? O sea, no creo que lleguemos a un Star Wars o Star Trek, pero que poco a poco vayamos a, de verdad, tensiones sobre esa soberanía espacial. ¿Y cómo está esa situación? Gracias, Eduardo. Antes de nada, hablar sobre el tema del derecho espacial que habéis tocado. Desde hace 2 o 3 años está debatiéndose la gobernanza del espacio, que es un tema que implica a muchos países y que hay solo unos cuantos que tienen capacidad para poder dirigir la orquesta. Entonces, ese tema está muy a debate, pero está muy, como diría, muy paralizado porque el punto de vista de Rusia, el punto de vista de China y el punto de vista de Estados Unidos, podéis imaginar que ni mucho menos es el mismo, ¿no? Respondiendo a tu pregunta,
El Tratado del Espacio Ultraterrestre, si no recuerdo mal, del año 67, prohíbe el despliegue de armas de destrucción masiva, pero no de otro tipo de armas. Entonces, no de forma inmediata, pero es previsible que del mismo modo que hay sistemas antisatélite, puedan haber países que sitúen en el espacio algún tipo de arma. El problema será el primero que la emplee, que será muy cuestionado por haberlo hecho, ¿no? Pero creo que es una tendencia que lamentablemente va a ocurrir porque hay muchos países, los hemos citado hace un momento, que tienen mucha industria muy potente y que pueden hacerlo. Entonces, armas láser, armas de mucho tipo podrán colocarse en el espacio. No creo que a corto plazo, pero hay que prever que en el largo plazo eso será una realidad. Sí, Andrea, que has levantado la mano, dime. Pues es que justo cuando estábamos hablando de armas, yo creo que quizá esto me lo estoy trayendo para casa, pero tenemos que dejar de pensar en armas como armas propiamente dichas, ¿no? Me explico. Cuando estaba hablando Juan sobre las armas de destrucción masiva, sobre bueno, pues que se le va a caer los anillos al primero que le dé por utilizarlas, no estamos viendo que ahora mismo hay muchas más maneras de liarla y se me ocurre muy fácilmente todo el mundo ciber, ¿no? Eso me lo estoy trayendo para casa porque digamos que es lo mío, pero tenemos muchos problemas a nivel ciberseguridad con los satélites y tenemos muchos problemas precisamente porque, por hacer un poco de analogía, un satélite en el espacio está desnudo, ¿no? Entonces tenemos muchas maneras de que algo salga mal y que tenemos muchas maneras de que algo salga mal, de que alguien lo haga intencionadamente y que eso acabe repercutiendo en cosas fuertes, ¿no? Antes Juan Tomás hablaba de que muchas veces no somos conscientes de lo que hay ahí fuera, ¿no? Pero otras cosas que se me están ocurriendo para facilitar las comunicaciones en zonas de conflicto, ¿no? Ciertos satélites que se utilizan solamente para este tipo de cosas, imaginémonos lo que puede ser para un adversario hackear uno de estos, ¿no? O directamente ni siquiera hackearlo, dejarlo inoperativo o simplemente pues hacer un poco de jamming en la señal, ¿no? O sea, entonces, por eso decía que realmente lo que no tenemos, aunque aparezca eso de armas de destrucción masiva, hay muchas otras cosas que se han desarrollado en estas décadas que pueden ser incluso más dañinos que eso. De hecho, sí, dime, Antoni. Simplemente matizar una cosa sobre lo que comenta Andrea, y es la sensibilidad que hay en el tema de ciberseguridad en el ámbito de los satélites y especialmente en la parte de comunicaciones que tienen una aplicación comercial. Efectivamente, es un riesgo que corremos, pero simplemente aclarar que hoy día todos los satélites que volamos cuentan con sistemas de cifrado, tanto de la parte de telecomando como de la parte de telemetría. Quiero decir, en el momento en que realizas cualquier tipo de comunicación, no solo la satelital, la comunicación terrestre, pues también puede ser interceptada y evidentemente en los enlaces de telemetría y telecomando que utilizamos, pues están protegidos por claves cifradas que nos permiten al menos poner todos los medios técnicamente disponibles hoy día para evitar que puedan ser atacados los satélites. Sí, dime, Juan. Una empresa que Antonio conoce muy bien, que es una empresa participada por Hispasat, que es Hisdesat, está desarrollando 2 satélites que serán los nuevos satélites de comunicaciones del gobierno español. Estos 2 satélites irán equipados con 2 sistemas, uno de ellos un sistema antiinterferencias y otro de ellos un sistema para evitar la suplantación de sus características, ¿no? O sea que el tema, no he citado el tema de la ciberseguridad al ser un tema transversal y tú me has preguntado por el tema de armas, y entonces, pero tengamos en cuenta que, como muy bien ha dicho Antonio, y podrá también confirmar a Juan Tomás, todos estos temas se tienen muy en cuenta porque son instrumentos que están ahí arriba de difícil acceso y es posible que alguien pueda intentar hacer algún hackeado, con lo cual es una de las premisas que todos los satélites que desde hace unos años a esta parte se están construyendo están protegidos contra ello, aunque bien es cierto que el que protege hay otro que intenta desprotegerlo, y es una carrera la típica de la espada y el escudo, ¿no? Raúl, iba a preguntarte a ti, porque estoy viendo que hablamos de que hay
cada vez más satélites en el espacio, ¿qué riesgo, o sea, qué reto supone que cada vez haya más satélites? Porque asumo que tú lo lanzas, se utiliza y a lo mejor cuando se queda caduco no puedes subir a repararlo, tienes que lanzar otro. Entonces, Sí, sí, o sea, hay muchas misiones, de hecho, ahora sobre todo las gigaconstelaciones que están desarrollándose con plataformas que orbitan, digamos, cerca de la Tierra. ¿has dicho las Las constelaciones. Ah, sí. Gigaconstelaciones. Vale. Eso es. Todo lo que son satélites que vuelan en LEO, ¿vale? En órbita baja, tienen ciclos de vida, digamos, relativamente o mucho más cortos que los satélites que van a órbitas lejanas. Porque Para al los que final, nos estén oyendo que no sepan, ¿qué es esto de la órbita baja y rápidamente? sí, es muy sencillo. Órbita baja es cuando el satélite, digamos, orbita relativamente cerca de la Tierra, ¿vale? Estamos en torno a, pues la más baja 400 kilómetros, la más alta 1000 kilómetros, ¿vale? Sí. Yo estoy en Elche, siempre digo que Galicia está más lejos, ¿vale? Que la órbita baja. La estación espacial está a 400 kilómetros y los satélites de observación de la Tierra 800-1500. Vale, perfecto. Eso es, máximo. Genial. Entonces, a esa altura todavía queda, digamos, cierta densidad atmosférica, ¿vale? El satélite, aunque está en el espacio, está en vacío térmico relativo, ¿vale? Porque siempre queda un poquito de atmósfera y eso los acaba frenando, ¿no? Sí. Entonces, esto hace que, por ejemplo, ese tipo de constelaciones necesiten reposiciones constantes, ¿no? Y un poco esa es la obsesión también de las empresas de lanzadores tipo SpaceX de abaratar el lanzamiento, ¿vale? Tienen sus propagandas marketingianas para colonizar Marte, etcétera, pero al final el objetivo es que Starlink en 4, 5, 6 años máximo acabarán cayendo, ¿no? Entonces los tienes que estar reponiendo, ¿vale? Esto tiene una ventaja o dos ventajas muy grandes. Una es que no promueven el tema de basura espacial porque se acaban, de cierta manera, autodestruyendo contra la atmósfera. Y la otra es que se pueda regenerar la tecnología en órbita, ¿vale? Porque lo que le pasaba a un satélite grande de 3, 4 toneladas de telecomunicaciones, tenías que montarte un business case a 15, 20 años. Entonces, claro, estabas emitiendo la carrera de Fórmula 1 con un satélite que tenía una antena que se lanzó hace 15 años, pero es que se diseñó hace 20. Entonces, esta recurrencia en el lanzamiento debería permitir que digamos, que tengamos tecnología en órbita actualizada y por eso un poco esa obsesión, ¿no? en los lanzadores y en la reusabilidad de los lanzadores y en conseguir lanzar 2 cohetes cada semana o uno a la semana en algún momento, seguro que vemos. Yo quería, Eduardo, comentar simplemente que también hay que ir, Raúl, un satélite 1500 puede quedarse décadas ahí, y de hecho la mayoría de la basura espacial está a 800 kilómetros de altura. Estamos hablando de más de 30.000 objetos de 10 centímetros o más y hasta 128 millones de objetos de milímetros. Y esto es un problema gravísimo, ¿no? Y, por ejemplo, hablábamos de la legislación. En el caso de la Agencia Espacial Europea y en Europa hay legislación. Tenemos la obligatoriedad que nuestros satélites en órbita baja están obligados, como bien decía Raúl, a activamente reentrar y quemarse en la atmósfera para no dejarlos ahí. Es obligación en el diseño de nuestra misión que esto se haga así y que cuando acaba su vida útil en un tiempo máximo reentre y se queme la atmósfera para que no genere basura. Lo mismo con nuestras etapas de los cohetes a partir de Ariane 6 y otras estrategias en satélites más altos que se van a órbitas, cementerios, etcétera. Hay legislación en este sentido. Sí, Juan, di. Hay iniciativas, sobre todo norteamericanas, para poder eliminar la basura espacial, bien cogiendo otro satélite que coge a ese satélite, le proporciona combustible para que suba hacia arriba y no vaya cayendo, por ejemplo, o para traer hacia la Tierra basura espacial y que se queme. He llamado la atención porque precisamente esta semana, hace 2 o 3 días, la Agencia Espacial Europea acaba de contratar a una empresa para dedicarse a eso, es decir, para que coja satélites, basura espacial en concreto, y los elimine del espacio y evite esos choques. Imaginaos a una velocidad de miles de kilómetros por segundo, pues algo como un perdigón, por una cosa visible, pues puede hacer un impacto y destruir. Y es interesante un satélite. Porque esa misión que dice la agencia se llama Clear Space y la vamos a hacer con el objetivo de que se convierta también en una capacidad, un negocio que consigue limpiar basura y que es una empresa privada que al final hace esas cosas. Todo eso se está mezclando, pero es esencial. Si no hacemos nada, el espacio, hay un efecto que se llama Kessler, que haría que no podríamos lanzar más. O sea, en primer lugar, no generar más basura, monitorizarla, evitar y limpiar la que hay. Y quería preguntarle a Juan Tomás, ya que estamos hablando tanto de satélites, a lo mejor hay algún
espectador que no lo tiene muy claro, ¿hasta qué punto somos dependientes actualmente de los satélites? Es decir, ¿por qué nos preocupa tanto? Hombre, fíjate tu móvil, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si no te funciona el GPS? En fin, esto a nivel casero, pero o sea, ¿qué pasaría con los sistemas de control de tráfico aéreo, de tráfico de buques? Bueno, todo el mundo de la observación, o sea, que Copérnico, que ha sido pionero, pero vamos, y otro montón de satélites de observación, están proporcionando datos que hoy son vitales. O sea, la verdad es que es alucinante cuando vas recorriendo el mundo de las aplicaciones el darte cuenta de la cantidad de gente que está usando hoy datos del espacio para sus aplicaciones normales y que digamos que las han interiorizado y han aprendido a trabajar con el mundo espectral y a tratarlo, ¿no? O sea, que cada vez más estamos aterrizando en verticales de problemas concretos, nos encontramos con usuarios de Sentinel todos los días, ¿no? O sea, que la verdad es que o sea, lo que nos resuelven los satélites hoy al planeta es gigantesco. O sea, que Sí. un parón digital ahí nos provocaría el parón del planeta. Dime, Antonio. Sí, a mí me gustaría completar un poco la respuesta de Juanto, mencionando un poco la época en la que hemos vivido recientemente y aún estamos viviendo con el tema este de la pandemia, pero todo el tema del confinamiento yo creo que ha tenido un efecto muy importante en lo que estamos denominando como transformación digital, ¿no? En que de pronto, pues oye, no podemos salir de casa y resulta que tenemos que empezar a hacer todo remotamente, tenemos que comprar remotamente, tenemos que trabajar remotamente. Y en ese proceso de transformación digital, yo creo que se ha puesto de manifiesto la importancia de las telecomunicaciones para esa nueva sociedad digital a la que yo creo que avanzamos a pasos acelerados. Y en esto de alguna manera, en este sentido, la pandemia ha puesto en valor las comunicaciones como elemento de desarrollo de la sociedad. Y en este sentido me gustaría destacar el papel nuevamente de los satélites en el ámbito de las telecomunicaciones, especialmente en las zonas de baja densidad de población. Es decir, aquí en España, afortunadamente, tenemos una red de fibra que yo creo que es la segunda o tercera mejor red de fibra a nivel mundial. Sí, es la primera de Europa. Sin duda la primera de Europa, sin duda la primera de Europa, pero ya digo, es segunda o tercera a nivel mundial. Pero a pesar de eso, hay zonas remotas de España donde la fibra no es rentable desplegarla porque las densidades de población bajas no son rentables desplegar la fibra. Y en este sentido, el satélite juega un papel fundamental para completar esa cobertura, tanto en cuanto al número de personas como en cuanto al porcentaje del territorio. Es decir, yo creo que en el siglo XXI los países desarrollados tenemos que asegurar la cobertura del 100% de las personas, pero también del 100% del territorio. Porque si hablamos de la industria 4.0 y del IoT, o sea, si hablamos de la industria digital, hoy día no es posible desarrollar una industria si no tienes una conectividad, si no tienes una conexión suficientemente potente. Entonces, el tener zonas del territorio donde no hay una conectividad de alta capacidad, pues de alguna manera condena a esas regiones a una prehistoria analógica. Entonces, hoy día yo creo que tenemos que hablar ya no de cobertura de población, sino de que tenemos que hablar de cobertura del territorio. Y el objetivo debe ser el 100% de la cobertura de ese territorio. Y eso solo se va a conseguir a través de los satélites. Dime, Juan, que he visto que has levantado la mano. Sí, por poner 3 casos concretos de utilidades que aplicamos prácticamente o que vemos cada día. Una, los grandes acontecimientos deportivos que vemos por la televisión, que ahora se están haciendo en cualquier continente, si no fuera por los satélites no los podríamos ver. Y los corresponsales de televisión y de radio, sobre todo los de televisión, si no fuera por los satélites de comunicaciones, no podrían entrar en directo. Y, por ejemplo, las UBIs es un desarrollo que surge para poder controlar
en la propia NASA, en los propios edificios de la NASA, a los astronautas. Y ya el tercer ejemplo son los termómetros digitales. Los termómetros de mercurio en el espacio no funcionan, con lo cual hubo que desarrollar lo que hoy prácticamente está en cualquier hogar, que son los termómetros digitales. Son 3 ejemplos del uso cotidiano del ámbito espacial. Dime, Javier. Sí, Eduardo, yo simplemente un resumen para acabar con este tema de utilidad. Un dato concreto. Solamente la navegación por satélite, el sistema Galileo GPS, la navegación por satélite, la estimación que hace la Unión Europea es cómo me impacta el hecho de tener navegación por satélite en mi economía, en mi Producto Nacional Bruto, y la estimación que hace es del orden del 10% de la economía europea depende de poder tener servicios de navegación por satélite. Fíjate, solamente este dato ya te da una respuesta. Claro, es que yo pensando en esto, Andrea, veo que claramente esto es parte de la seguridad nacional de un Estado, como por ejemplo una España, pero también de la seguridad europea, por así decirlo, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante asegurar esto o abordar la cuestión del espacio o la seguridad de los satélites dentro del marco de las estrategias de seguridad nacionales? Bueno, es que el espacio es infraestructura crítica y esto ha sido reconocido como tal. Y yo creo que esto ya nos da una idea de lo importante que es, ¿no? Se han mencionado pues, no sé hablar a estas horas. Se han mencionado todos estos ejemplos y por añadir uno más también de importancia, mercados financieros. ¿Cómo vamos a poder operar si no tenemos esa sincronización que nos viene también dada por relojes atómicos en satélites? Hola, no se puede, ¿no? O sea, pensemos la cantidad de transacciones que se hacen al minuto, al segundo, si no hubiera una buena sincronización que nos viene dada por parte de los satélites, colapsaría también nuestro sistema financiero mundial. Ojo, o sea, que no es, ya nos va más allá de las comunicaciones y va más allá de todo esto. Entonces, cuando me has preguntado por seguridad nacional, la gran mayoría de los países consideran lo que pasa en el espacio como parte de su seguridad nacional. Es decir, somos conscientes de que estamos manejando infraestructura crítica. ¿Hasta qué punto eso está protegido? Ahí cabe hablar y me voy a meter otra vez en otro campo hiperfarangoso y es Directiva NIS, ciberseguridad, Directiva NIS. Fantástico, está en proceso de revisión, va a salir en diciembre y una cosa que se ha intentado apoyar es vamos a meter también a los satélites y a todo lo que pasa en el espacio como dentro, protegido por las directivas NIS. No se va a hacer, o sí, o no lo sé. De momento lo que se piensa que tiene que salir en teoría, bueno, iba a salir el paper hasta este mes, antes de que acabara 2020, ahora pues como todo se está echando un pelín más para adelante, no se sabe, pero yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, tenemos países que tienen una estrategia puramente espacial, tenemos a Trump haciendo los Space Corps con el logo de Star Trek, tenemos lo que ha dicho antes Juan Tomás, ¿no? Los ejércitos del aire ahora también siendo de espacio exterior. Entonces, se está viendo que efectivamente por esa importancia extra que tiene el espacio pues, para la economía, para la sociedad, para las comunicaciones y para además es necesario protegerlo. Y es necesario traérnoslo dentro de las cosas que entran dentro de nuestra seguridad nacional, ¿no? Y aquí una advertencia, ojo, porque como nos volvamos muy locos con esto del espacio, corremos el peligro de securitizar lo que pasa allí fuera. Y como hemos hablado ya por aquí, no tenemos ahora mismo los instrumentos jurídicos para parar un avance fuerte, ¿no? Una militarización de una manera u otra en el espacio y entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Es importante? Sí. ¿Se está protegiendo? Sí. ¿Cada día somos más conscientes? Sí. ¿Faltan recursos? Por supuesto. Y también falta pues esa concienciación, ¿no? Y también es importante este tipo de foros con gente tan diversa como los que estamos aquí ahora mismo sentados, porque creo que es necesario traerlo a colación, ¿no? Pero bueno, pues, así como dar un poco de pinceladas. Sí. Raúl, ahora que menciona Andrea el que es importante tomar conciencia, yo estoy pensando en qué ha sido de ese multilateralismo que vimos, ¿no? Con el final de la Guerra Fría, la Estación Espacial Internacional, si eso sigue funcionando. Yo te lo pregunto desde la completa ignorancia. Es decir, ¿hay esfuerzos por cooperar a nivel internacional en este ámbito? Cada vez es como pasa aquí en la Tierra, cada vez más unilateral todo. A ver, yo creo que sobre todo las grandes instituciones, y está aquí Javier, al menos tiene que parecerlo, ¿no? Que Sí. colaboramos entre todos y que o sea, sí que hay grandes proyectos, por ejemplo, colaboración Agencia Espacial Europea, NASA, Agencia Espacial Europea, otras agencias espaciales, y por supuesto entre naciones, ¿no? La propia Agencia Espacial Europea es
la colaboración, ¿no? Entre todos los países europeos para aunar esfuerzos y conseguir desarrollar programas más grandes, ¿no? Lo que pasa es que siempre acaba, o al menos el ámbito que más conozco yo, que es el de los lanzadores, los lanzadores todos tienen una bandera, ¿vale? Y digamos que nos puede gustar más o menos, pero cada programa, digamos, de lanzador suele tener una banderita, ¿no? El Ariane 5 pues tiene un montón porque colaboran muchos países, pero sí que hay ahora mismo bastantes programas de desarrollo de lanzadores y hay mucha colaboración en cuanto a que al final nosotros pues somos una empresa privada y aunque estamos en España, ¿no? Pero compramos componentes, tenemos proveedores digamos, en todo el mundo, que al final acaba siendo como un programa institucional donde la cofia pues, nos la hacen en Suiza, no sé qué componente viene de Estados Unidos, otro de Austria, otro de Francia, ¿no? Que nosotros lo aglutinamos todo y sí que hay esa, digamos, colaboración comercial, digamos, en este caso no es institucional, en nuestro caso no es institucional, y yo creo que acaba pasando un poco lo mismo con los programas institucionales donde hay mucha colaboración y yo creo que es buena, que digamos que nos enriquecemos, ¿no? De lo que no somos, digamos, potencia. Juan Tomás, que he visto que has levantado la mano, luego tú, Javier. Yo iba a proponer un tema que me parece que puede aunar cada vez más al planeta, ¿no? Sobre todo después de digamos, los últimos ajustes de China en este último año y medio y su nuevo programa económico, que empiezan a tomarse muy en serio el asunto del medio ambiente. Y si tenemos un poco de suerte, pues con en fin, el olvidarnos del retroceso de Trump con la vuelta de Biden a un acuerdo más de multilateralismo. Yo creo que el medio ambiente puede ser el destino que unifique los intereses de la mayor parte de los países del planeta y todos los importantes, ¿no? Porque el CO2 no se está midiendo. O sea, hay determinadas, digamos, el CO2 es un tema de estequiometría, de papel rosa, de que tantos kilos de carbón corresponden a tantos kilos de CO2, pero hasta que Copérnico pues, no tenga digamos, sus siguientes satélites, ya por el 27, pues no habrá lo que es una medición. No hay medición o sea, como dirían los ingleses, you blame, you shame. O sea, que sería identificar quién está echando plásticos al mar, ¿no? Cuáles son las costas, los grandes ríos, dónde se están produciendo las emisiones de gases tóxicos, los SO2, de gases invernadero, el metano. O sea, que yo creo que tenemos un catálogo que solo puede ser casi mundial. O sea, si no planetario, tendría que ser muy, muy, muy internacional. Y en ese sentido, creo que eso toca mucho a la industria espacial porque es la única manera de tener sistemas de medición pues, homogeneizados, con series temporales definidas, en las que nos empecemos a enterar de verdad qué está pasando aquí. Porque todavía lo que tenemos es mediciones tremendamente segmentadas desde muchos sitios del planeta, ¿no? Eso quizás pueda ser una gran oportunidad para Naciones Unidas de cobrar un protagonismo y digamos, que el poder unir a la parte espacial de los países en torno a estos objetivos globales. Javier. Sí, bueno, yo quería simplemente un comentario en esta relación de la cooperación. Hay que distinguir, evidentemente, lo que es la competitividad comercial. Por ejemplo, lanzadores, evidentemente hay un mercado, pues ahí la cooperación entre competidores es más difícil. Y lo que es el espacio cooperativo, por ejemplo, una misión a Júpiter con la Agencia Espacial de América, pues trabajamos como JUICE, o una misión a la Luna, pues ya no se conciben sin cooperación internacional, ¿no? Y yo quería decir, y en ese caso, pues Europa presume, ¿no? Ya lo ha dicho Raúl muy bien, ¿no? De ser la campeona de la cooperación, por ejemplo, algo que mucha gente no sabe, trabajamos también con China. Tenemos misiones científicas con China como SMILE, o también trabajamos en observación de la Tierra con China y con todas las agencias del mundo, ¿no? Y eso es muy positivo. Y yo lo que quería comentar con Juan, ¿no? En el tema de observación de la Tierra, completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que podemos sacar un cierto pecho, ¿no? Sin ninguna duda, y esto creo que estaréis de acuerdo, el programa más ambicioso del mundo de observación de la Tierra es europeo, ¿no? El programa Copernicus y junto con el programa meteorológico y los explorers científicos, ¿no? Y Europa ha decidido realmente encabezar eso, ¿no? Y tenemos pues es el 24 o 25% de todo el presupuesto de la Agencia Espacial Europea es para observar la Tierra, fijaros, ¿no? Y también ha tomado una política de cooperación ahí, ¿no, Juan? Por ejemplo, con la política de datos abiertos, ¿no? Que los datos sean
estén abiertos prácticamente en tiempo real, que todos los científicos, todas las aplicaciones del mundo los puedan tener, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo, Juan, en esa oportunidad para el planeta. Juan Pons, ahora que señala Javier que ellos cooperan con China, a mí me gustaría que explicáramos un poco, ya estamos llegando a punto de abrir la puerta de las preguntas de los oyentes, ¿qué estrategia sigue China? Porque vemos, por ejemplo, que ha creado la gran estación modular, pero que a su vez hoy está cooperando con la Unión Europea y con otros estados, pero veremos, ¿está teniendo hacia una estrategia de hacerse fuerte en la carrera espacial? Hacerse fuerte no, ser los primeros, ese es su objetivo. Otra cosa es que lo pueda conseguir. Esa es mi pregunta, ¿puede realmente...? Lo tiene muy difícil porque Estados Unidos tiene mucho potencial, pero mira, estaba previsto en torno a las 4 o las 5 de la tarde hora española que la sonda Chang'e, que está sobre la superficie de la Luna, despegara su ascensor, su parte superior, para extraer las muestras que ha recogido de la Luna. Estoy siguiendo a la vez si ya lo ha conseguido, si la Oficina Oficial de Información de China ha dicho que ya se ha conseguido, pero todavía no ha transmitido información. Como es China y hay una agencia oficial de noticias, hasta que no lo diga, pues no lo habrá. Yeah. Entonces, respondiendo a tu pregunta, China tiene en este momento, junto con Emiratos y con Estados Unidos, una sonda camino de Marte que llegará en el año 2020. Pero su objetivo principal, el primero, en el ámbito de la exploración espacial, es la Luna. Quiere tener una estación espacial a semejanza de Estados Unidos y unos países europeos que van a montar la Lunar Gateway, pero ellos quieren montar la suya, porque no debemos olvidar que en la Estación Espacial Internacional a China no se le dejó participar. Luego tienen ese granito, esa puntita ahí clavada, y ellos tienen muchos recursos, es un país con un potencial tecnológico que no es de todo a 100, ni muchísimo menos, y si consiguen... está previsto que sea el día 15 de diciembre, pero puede ser un poco después. Si consiguen traer las muestras de la Luna en esas fechas, pues será un auténtico puntazo. Como sabemos, en este momento solo hay 3 países que pueden enviar y traer astronautas al espacio, que es Estados Unidos, Rusia y China. Y China lo ha conseguido a base de muchísimo esfuerzo. O sea que creo que he respondido a tu pregunta, ellos quieren ser los números unos y situarse en el año 2049 como los grandes líderes mundiales del sector espacial internacional. ¿Por qué el año 2049, que quedan prácticamente 30 años? Pues porque en el 2049 se cumple el centenario de la fundación de la República Popular China. Entonces, esa es la gran ambición y el camino que tiene Xi Jinping. Tienen una ventaja, y es que a diferencia de los países occidentales, el Partido Comunista Chino se va reproduciendo y pueden tener planes no a largo plazo, a muy, muy, muy largo plazo, cosa que en Occidente los países, ni siquiera Estados Unidos, ni Francia, ni Rusia, ni cualquiera que citemos, pueden hacerlo. Y sabes, Eduardo, que me gusta dar los datos, ¿no? Para que veas el avance de China. En 2018, 2019 y también va a pasar en 2020, va a ser el continente que más lanzamientos ha hecho al espacio, ¿no? Por encima de Estados Unidos en número absoluto, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿eh? Y el avance muy grande en poco tiempo. Sí. Yo me acuerdo cuando empezamos en Galileo, por ejemplo, que China estaba detrás y a ver si quería cooperar con Europa. Tienen su propio sistema que se llama Beidou, que funciona también y muy bien, ¿no? La velocidad de China, ya lo sabemos, en todas las dimensiones y también en el espacio es extraordinaria. Y Europa trabaja con China y también estamos vigilando la posibilidad de que astronautas europeos puedan ir también a la estación china. Temas de estos se están ahora estudiando. Qué bueno. Bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas de los asistentes. Creo que aquí Ignacio nos va a ir pasando las preguntas y os las vamos repartiendo, ¿vale? Correcto. Bueno, hay un montonazo de preguntas, ha suscitado mucho interés. Algunas de ellas las estáis tocando de manera indirecta, así que bueno, voy a intentar irme a las que menos se hayan podido hablar. Nos preguntan por las redes, que bueno, hemos hablado de telecomunicaciones, incluso Andrea ha apuntado la importancia que tiene esto para el sector financiero, pero nos preguntan qué recursos naturales puede haber en el espacio que nos interesen a la hora de enviar satélites a él. Vale, pues o Raúl o Antonio, ¿quién se lanza de los dos? Que hace mucho que no habláis. A ver, Venga, Raúl.
no soy un gran conocedor de este, digamos, de este topic, pero sí que conozco varias empresas, sobre todo en Estados Unidos, que fundacionalmente su objetivo es ese, es el de comercializar recursos naturales en el espacio, ¿no? Imagina que hubiese accesible, ¿no? Un meteorito puro de oro, ¿vale? Me lo invento, ¿no? Y a lo mejor solo en un meteorito hay órdenes de magnitud más kilos de oro, ¿no? En ese satélite que en toda la Tierra, ¿no? Pues hay compañías en Estados Unidos o startups casi, que han conseguido fondos, ¿vale? Millones de euros para desarrollar programas para traer, digamos, pues diamante, oro, materiales de este tipo a la Tierra. Ni idea de si lo van a conseguir. Desde luego, la idea suena loca, pero como ya he visto en estas últimos dos décadas de desarrollo, cosas que eran para mí impensables hace 2 décadas y que hoy son 100% posibles, pues quién sabe, ¿no? Que hoy en día pueda regalar un anillo de compromiso de oro traído de un asteroide. Antonio y luego Juan Pons. Dime, Antonio. Completar, efectivamente, hay algunas compañías, especialmente en Silicon Valley, que se han creado con este objetivo. Nosotros hemos hablado con algunas de ellas. Yo todavía lo veo un poco a largo plazo porque lo que he entendido de la discusión con esta gente es que lo que todavía es cuestionable es la rentabilidad de traer digamos, la extracción que puedas hacer de los recursos, traerlos de vuelta a la Tierra. Es decir, el problema sigue siendo un problema del coste del viaje. Pero seguro, como estamos hablando, que con la evolución de la tecnología en los próximos años y con el abaratamiento de los sistemas de lanzamiento, pues en algún momento el sistema será rentable y sin duda eso será una línea de trabajo, de negocio en los próximos años en el tema del satélite. En este sentido, países como Luxemburgo, en anticipación de esto, ya han empezado a sacar legislación sobre el tema de la minería espacial para permitir que las compañías de minería se establezcan en Luxemburgo porque ellos ya tienen desarrollado una estructura legal que les permite a estas compañías el poner en marcha estos negocios. Juan, que has levantado la mano antes. Sí, era decir lo que ha dicho Antonio. Estamos hablando de minería espacial. El primero que se puso en serio con ello fue Obama, el presidente Obama, que instauró una ley en la cual venía a decir que toda empresa norteamericana que tuviera la capacidad de traer a la Tierra cualquier recurso que hubiera extraído de cualquier astro, pues lo daba por bueno y sería suyo. Los siguientes en sumarse fue Luxemburgo, que también ha hecho una norma jurídica de primer rango por el cual toda empresa asentada en Luxemburgo pues tiene lo mismo. Puede alegar que eso que ha descubierto o que ha traído de la Tierra es suyo. El tema digamos que estamos hablando de décadas, porque por el momento todavía colocar 1 kilo en el espacio son muchos cientos de miles de euros o de dólares, con lo cual estamos todavía muy lejos de ello, pero más pronto o más tarde eso será una realidad. Javier. Sí, bueno, sí, simplemente decir que es un tema serio, no es ciencia ficción. Es un tema serio, hay inversores de verdad en estos temas. Ya sabemos por ciencia, ya sabemos que estos asteroides tienen oro, platino y tienen en cantidades importantes. Bien decía Antonio y Juan, hoy por hoy no es barato ir ahí y recogerlo, pero desde luego son inversiones posibles, ¿no? Estamos yendo a asteroides ya, la agencia tiene la misión ERA, por ejemplo, ¿no? Y junto con DART vamos a desviar un asteroide, aunque sea poquito, ¿no? Vamos a ir todas esas misiones científicas también. Detrás tienen este objetivo. Yo quiero saber cómo se llega a un asteroide. Pero también la Luna tiene recursos, tiene todas las tierras raras esenciales para los semiconductores, ¿no? Bueno, cada vez va a ser más barato, ¿no? El helio 3, una serie de recursos, ¿no? Y luego está evidentemente todas las posibilidades que el recurso del turismo espacial, o sea, hay toda una economía ahí fundamental. Vamos con una siguiente... vale, dime, Juan Tomás, y pasamos a la siguiente pregunta del público. Que hay un objetivo más de corto plazo dentro de lo que cabe en este debate, que sería la búsqueda del combustible. O sea, que el encontrar agua pues sería organizar el transporte de una manera muy diferente.
Entonces, ese yo creo que es uno de los primeros objetivos, antes de traer oro a la tierra, ¿no? Ignacio, siguiente pregunta. Vamos con una de geopolítica y ahora hacemos una de satélites. La pregunta que más nos han hecho en el chat, Daniel Pérez Grande, entre otros, nos pregunta: ¿será la carrera espacial el hito que haga que Estados Unidos y China puedan llegar a cooperar? Andrea. Pues es que yo no sé por qué está tan instaurada la idea de que se odian y que no cooperan en absolutamente nada. O sea, esto yo creo que es la respuesta más rápida, ¿no? Estados Unidos y China tienen muchos intereses estratégicos antagónicos, pero tienen muchos intereses comunes. Ha salido aquí el tema de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, la administración de Trump, que tocó madera porque al final todo salga correcto y si se vaya y vuelva Biden, bueno, vuelva, sí, casi. Es cierto que la administración de Trump ha sido muy negacionista en este tipo de temas, ¿no? Pues es que sin ir más lejos, con Biden existe esa rama de cooperación, y aunque las relaciones internacionales muchas veces se pintan las cosas como que es cooperación o conflicto, por temas de interdependencia que son muy especiales en la época en la que vivimos, se pueden dar las dos cosas a la vez, y es algo que se está dando entre China y Estados Unidos. Entonces es muy factible que sigan cooperando y que también lo hagan en materia espacial, por supuesto. Por dar, como diría mi amigo Javier, por dar dos datos. Los iPhone que se diseñan en California se fabrican en China. Y el segundo dato, uno de los mayores tenedores de deuda americana es China. Yo creo que es falsa esa imagen que tenemos de una... El número uno, además, ¿eh? El que más deuda tiene de Estados Unidos es China, y eso es un problema, porque el día que China diga hasta luego... Que sea el que más, porque no sé si actualmente es el que más... Pero es que miré los datos hace poco, por eso digo que sí. O sea, estoy segura. Pero sin embargo, y yo creo que la pregunta iba por ahí, ¿no? Es verdad que la exploración y la ciencia espacial han sido muchas veces vehículos que han facilitado la cooperación en temas que si no, no hubieran pasado, ¿no? El ejemplo del Apolo y Soyuz en los años 70 acoplándose, cuando Rusia y estos estaban casi a punto de tirarse misiles, y sin embargo eso pasa, ¿no? Eso quiere decir que yo creo que el espacio es un vehículo excelente para que la gente empiece a cooperar científicamente, técnicamente, y de alguna forma bajar la tensión en ese campo. O sea, yo creo que China y Estados Unidos podría ser el espacio una ventana de acercarlos. Juan Tomás y luego Juan Pons. Yo tengo que discrepar de todos vosotros por mi experiencia de todos los días. O sea, que no estoy en la geopolítica, estoy en las compras de componentes. Lo que os puedo decir es que nosotros tenemos una sede en Florida, tenemos un chino trabajando en la sede. No se le permite entrar a las instalaciones de Kennedy. Al señor Zhao no se le permite entrar. Hay otra cosa que se llama ITAR, que Estados Unidos lo lleva con muchísima seriedad. Es un tema en fin, que puedes terminar en la cárcel. Y que, bueno, nosotros que estamos en el mundo de las cámaras espaciales de muy alta precisión, que afortunadamente hoy todavía lo están midiendo por el tamaño de la lente, y eso hace que nuestra máxima dimensión hoy, que son 17 centímetros, no entre dentro, pero estamos ahí. Y en el momento en el que sea tecnología ITAR, eso significa que el Departamento de Defensa americano es el que nos da la autorización para vender una cámara a Francia. O sea, y el tema China, yendo al debate que estamos tratando, está absolutamente vetado. O sea, no sé si habrá alguna empresa americana que pueda hacerlo, pero en el nivel empresarial, por lo menos en el nivel de empresarial de una pyme, esto es la bête noire. Pero dependiendo de las aplicaciones, ¿no? Claro. O sea, el tema, por supuesto, de las cámaras es que eso es muy lógico, ¿no? Porque desarrollo de cámaras de alta, de alta resolución que pueda venir China, que además tiene la mala manía de venir a comprar startups para quedarse con la tecnología, y aquí en Europa somos tenemos mucha experiencia en lo que significa esto. Hombre, eso es bastante lógico, pero a lo que yo me refería, y por eso decía que sí, es a nivel más macro, ¿no? O sea, no a nivel micro, pues no, pero a nivel macro de grandes temas en los cuales sí que se pueda cooperar, quizá no tanto a nivel empresa o como tú estás nombrando, pero sí a nivel gubernamental, en foros internacionales como Naciones Unidas, yo creo que sí. Juan, dime. Sí, lo que ha dicho, confirmar o apoyarme en lo que dice Juan Tomás. Hay unas reglas que se llaman ITAR, que impiden que tú adquieras componentes o tengas componentes que el Departamento de Estado tiene en una lista muy exhaustiva. Y un dato que seguramente conocéis, pero por si acaso, los chinos, aunque sean españoles, pero de raza china, tienen muchísimas dificultades, por no decir que tienen prohibido trabajar en empresas
pongo por ejemplo en Airbus, ¿vale? Entonces, por culminar mi respuesta, el Congreso y el Senado son los que impiden por legislación norteamericana, ellos son los legisladores, que Estados Unidos coopere más allá de una fotografía o una relación muy, muy superficial con China. ¿Que eso puede variar con el paso del tiempo? Pues yo creo que sí, que variará porque los dos sabrán que las buenas relaciones y las cordiales relaciones enriquecerán a los dos. Pero recordemos que son tres los que juegan en ese partido: China, Rusia y Estados Unidos. Y según se decante o no se decante hacia uno u otro, y podemos imaginar hacia qué lado se decantará Rusia, pues la situación será distinta. Pero que a largo plazo podrán cooperar en alguna misión, por ejemplo, el asalto a Marte, que es inconcebible que lo haga solo un país por el coste y el riesgo, ¿verdad, Javier? Marte puede ser el primer gran eslabón de la cooperación internacional, incluso con China. Vale, Ignacio, las dos últimas preguntas. Sí, os pido brevedad, por favor, que no me eche la bronca a Eduardo después, antes de vuestro minuto de oro. Las dos últimas preguntas, una de ellas de Pablo Vila, amigo joven de Foro de Foros, que nos dice que hemos hablado mucho sobre lanzamientos de satélites, pero ¿cuáles son las aplicaciones de mayor potencial que tienen los viajes espaciales? Y luego Manuel Egea nos pregunta también que ¿cuál es el futuro de la industria en España? Vale, Raúl. Venga, vamos para allá. A ver, los viajes al espacio, hay un topic que no hemos tratado aquí, que realmente creció mucho, yo creo que ahora no está tan caliente, que es el tema del turismo espacial. Hubo varias compañías desarrollando vehículos para dar acceso, digamos, comercial, y todavía está Virgin Galactic intentándolo, para llegar al espacio, ¿vale? Según definas espacio de una forma u otra. Y que a día de hoy, por ejemplo, el prometido turismo espacial y que sea relativamente frecuente, que todos volamos al espacio todavía, o al menos con la visión que yo tengo de los desarrollos tecnológicos, está relativamente lejos. Y lo que sí que incluso ha sido una sorpresa para mí ha sido el que una empresa privada como SpaceX esté dando servicios de lanzamiento de astronautas para agencias espaciales como NASA, ¿no? Y que vienen más, ¿no? Ese modelo yo creo que es sorprendente, incluso para mí, que soy muy, muy joven en esta industria. Yo creo que ese es un poco o sea, como el camino a seguir, ¿no? Esa colaboración público-privada. SpaceX él solo jamás hubiera desarrollado ese vehículo sin todas las lecciones aprendidas de NASA, de décadas de desarrollo y de millones de euros invertidos. Y al revés, yo creo que NASA ya sola tampoco hubiera podido desarrollar ese vehículo a esa velocidad, con esa reliability, con ese coste que han desarrollado, ¿no? En cuanto a la industria en España, ¿no? Yo siempre rompo una lanza aquí, ¿no? Porque la gente me pregunta, ¿cómo ves la industria espacial española en el futuro, ¿no? Pues en el futuro no lo sé, pero en el presente la veo muy fuerte y muy poderosa, ¿no? Tenemos grandes players que jugamos papeles fundamentales tanto en programas institucionales como en programas comerciales, muy poderosa, ¿no? Entonces, los que somos nuevos en esto, simplemente intentamos aportar un poquito más, intentar cubrir un huequecito que a lo mejor no estaba cubierto, pero la industria nacional, yo creo que tenemos que estar orgullosos de la que tenemos y seguir trabajando para mantenerla mínimo como está, ¿no? Si podemos mejorar, pues ya sería espectacular. Vale, Juan, que he visto que has levantado la mano. Pero Antonio tiene mucho que decir. Voy a citar cuatro lacras que tenemos en España. Una, no tenemos ley del espacio. Segunda, no tenemos una organización que dirija, coordine, pilote o marque una estrategia. Llamémosle agencia, instituto, centro, eso no existe. Mientras hasta Portugal tiene. Tampoco existe lo que yo denomino Mister Espacio. Y pongo un ejemplo rápido. En verano se reunió el administrador de la NASA con todos los grandes capitostes de la industria espacial y solo faltaba uno, España, porque no hay ninguna cabeza visible de la industria espacial. Y en último lugar, y no sé si lo he dicho ya, no tenemos un plan espacial nacional. Esos 4 elementos son un hándicap muy gordo para poder situarnos, poder avanzar más de lo que hemos avanzado, porque hemos avanzado, pero podemos hacerlo más. Si estos 4 elementos se resuelven, no sé qué opinará Antonio, podremos dar un salto mucho más grande.
Gracias. Yo efectivamente, más allá del análisis crítico que hace Juan, a mí me gustaría pues, nuevamente dar algún dato. España es el cuarto país de Europa en la industria espacial. A nivel mundial debemos de estar en torno a los 10 primeros países, lo que nos sitúa por encima de nuestra capacidad en cuanto a PIB, en términos relativos en relación al PIB que tenemos. Desde el punto de vista, ya si nos centramos en operadores de satélites de telecomunicaciones, como es el caso de Hispasat, en Europa solo hay dos países que tengan un operador de satélite de comunicaciones, que son Francia y Luxemburgo. El tercer país o el cuarto país que habría, que sería Grecia con el ASAT hoy día es una compañía comprada por Emiratos Árabes, con lo cual no es una compañía autónoma. Pues España tiene un operador de satélites. Es uno de los 3 países europeos que tiene un operador de satélite. Hispasat es el 9º operador de satélites en el mundo. Yo creo que tenemos, la industria espacial española tiene la capacidad de liderar misiones completas y es uno de los pocos países de Europa con esta capacidad de liderar misiones. 10 segundos, Eduardo. ¿No hay ninguna misión en la Agencia Espacial Europea? Perdona. Espera. Acaba, Antonio. Sí, acabo ya. La delegación en la Agencia Espacial Europea ha aumentado en los últimos años su contribución en un 25% en la Agencia Espacial Europea. Yo creo que tenemos un futuro brillante. Yo creo que en general en España tenemos un sentido autocrítico extremo, lo cual es bueno para poder, pero lo que tenemos que ser capaces de orientar ese sentido autocrítico en sentido positivo para ayudarnos a avanzar. Yo creo que tenemos un futuro brillante y el límite nos lo pondremos nosotros. Es decir, España tiene muchas posibilidades para desarrollar una industria muy potente a nivel mundial en el espacio y yo creo que tenemos hoy día, yo me comparo y algunos de los que estamos aquí somos ya de generaciones digamos antiguas, lo voy a decir así, pero yo me comparo con la situación que había en este país hace 30 años cuando yo empecé a trabajar y os puedo asegurar que estamos hablando de lo del Apolo, de lo que decía de lo del iPhone, o sea, de miles de veces las capacidades que teníamos hace 30 años comparado con lo que tenemos hoy día. Creo que más allá del ejercicio de autocrítica, tenemos que estar muy orgullosos de la industria que tenemos y yo creo que hay que tirar para adelante y ponernos a trabajar a tope en estos temas. Bien. Javier, no te puedo dejar... 10 segundos. Vale, 10 segundos. 10 era decir, sin complejos en el sector espacial en España, ningún complejo, hay cosas que arreglar, pero ningún complejo en cuanto a la ingeniería y la capacidad de nuestra industria y ninguna misión europea actual de alto calibre se concibe sin participación española, o sea que sin complejos. Bien, pues ya hemos llegado al final, porque además a mí me han dicho que tengo que cortar a la 1:30 y es a la 1:30. Dar las gracias a todos vosotros, a Foro de Foros, a la gente que nos ha visto. Me da mucha rabia que no sea físicamente y nos podamos tomar una cerveza, porque creo que me lo pasaría muy bien con todos vosotros y podríamos seguir mucho rato juntos y con el público. Pero nada más, que muchas gracias y ya hemos visto que el espacio tiene mucho de tierra, porque la tierra tiene mucho del espacio, mucha relación y mucho de política internacional.